¿Alguna vez te ha dolido la cabeza, pero hasta cierto punto que sientas que la cabeza te va a explotar? Claro, pero una cosa es un dolor de cabeza normal y otra cosa es la migraña. Y hoy vamos a hablar justamente de eso, qué es la causa, cuáles son los síntomas y qué hacer para evitarla. Sí, porque mucha gente dice, ay, me duele la cabeza, tengo migraña. ¿Pero realmente es migraña o es un dolor de cabeza muy intenso? Así es, y por eso hoy vamos a desmenuzar en este episodio las diferencias, los detonantes y las mejores formas de tratarla. Así que si alguna vez has sentido que la luz te duele y solamente te quieres esconder en un cuarto oscuro, este video es para ti. Bienvenidos a otro episodio más de Desmenuzando Enfermedades, en donde te contamos de manera sencilla enfermedades complicadas a veces. Para los que no nos conocen, yo soy Stephanie. Yo soy Oscar y somos dos residentes de neurología aquí en Alemania, tratando de sobrevivir y haciendo lo que nos gusta. Bueno, pero antes de meternos al tema, de lleno al tema, tenemos que hablar que no todos los dolores de cabeza son migrañas. De hecho, los dolores de cabeza se dividen en dos grandes grupos muy generalizados, que son los dolores de cabeza primarios y los dolores de cabeza secundarios. Los dolores de cabeza primarios en sí son los que, valga la redundancia, primariamente es el dolor de cabeza y no ocasionada por otra causa. Por ejemplo, los dolores de cabeza a tensión, la cefalea en racimos, que nos vamos a meter mucho en eso. También las cefaleas por las trigémino autonómicas, tampoco nos vamos a meter en esto. Y la migraña, que es nuestro tema principal y que es una de las dolores de cabeza principales o que juegan un rol principal en la población, ¿no? Y es importante también decir, ¿no?, que la migraña en sí es una enfermedad neurológica y no solamente un dolor de cabeza. Entonces, no todos los dolores de cabeza son migrañas. Y continuando con el tema de los dos grandes grupos, está el grupo de los dolores de cabeza secundarios, que valga la redundancia, son dolores de cabeza que tienen una causa secundaria. Y por suerte, son los menos comunes, ¿no? Como por ejemplo, un dolor de cabeza porque tienes un tumor cerebral o porque tienes un sangrado en la cabeza. Pero no se asusten. No todos los dolores de cabeza son sangrados en la cabeza. Exacto. Afortunadamente, pero sí, son otro tipo de dolores o tienen otras características que nos hacen sospechar este tipo de dolores. Y viene la gran pregunta, ¿no? ¿Qué es la migraña y cómo reconocerla? A ver, si tienes un dolor de cabeza que te dura de 4 a 72 horas, si este dolor de cabeza, aparte de eso, es pulsátil, es de un solo lado de la cabeza y viene acompañado de otros síntomas como por ejemplo náuseas, vómitos, intolerancia a la luz o al ruido, entonces, congrats, tienes migraña. Pero especial también es que este tipo de dolores vienen con algo que la gente llama aura o que llamamos aura. Y es como un aviso en decir, ahí viene lo peor, ahí viene el dolor de cabeza. Entonces empieza uno a tener como problemas de la visión, ves destellos, ves luces, eres intolerante a la luz, no te molesta el ruido también. Incluso hay pacientes, hay gente que sienten hormigueo. Sí, que lo confunden con un ACV, ¿no? Con un ACV o con problemas de circulación también. No son las mímicas. Incluso también hay pacientes que tienen problemas del habla, que también dejan de poder hablar bien, piensan que también tienen un ACV, que al final de cuentas es un tipo de migraña. Exactamente. Y después del dolor viene lo que se llama la fase postdromo o la resaca, que es básicamente ese sentimiento como de que no te duele la cabeza, pero como que sientes que un carro te pasó por encima y no vuelves a funcionar tal y como en verdad funcionabas antes. En sí la migraña es todo un proceso de prólogo, viene el evento que es el dolor de cabeza. El evento canónico. Y el desenlace fatal. El final miserable. En donde te sientes muy cansado. Sí. Sí. O sea, ¿tú tienes migraña? Yo sufro de migraña. Sí. Pero no es tan fuerte y ya he como entendido cómo se aparece en mí y cómo manejarla de la mejor manera. Eso es importante. Sí, también yo tengo migraña y me la acabo de diagnosticar. No, me la diagnostiqué hace unos años. Pero sí, en mí no, por ejemplo, no viene aura y siempre es un dolor característico pulsátil de un lado o del otro lado. Y es importante saber cómo en uno se presenta la migraña porque cuando estos dolores de cabeza cambian de configuración, por así decirlo, pues hay que pensar en otras cosas, no solo en un ataque de migraña. Entonces, otra gran pregunta es ¿por qué ocurre la migraña, Oscar? Básicamente, la migraña es que, o más bien,
El cerebro de muchas personas, o de la mayoría de las personas, es sensible a cambios. Y como hay liberación de algunos neurotransmisores, esta sensibilidad a los cambios hace que tengan estas fases de las visiones y todo lo que llamamos ahora, y al final el dolor de cabeza. Pero en sí todavía no se entiende muy bien por qué pasa la migraña. Y la pregunta ¿es genético o tiene otra causa? Esa es la otra pregunta que tenemos. Pues como bien dijiste, en verdad no se sabe muy bien la causa, pero la verdad es que ambas. O sea, si tienes familiares o tus papás sufren de migraña, es muy probable que tú también sufras de migraña. Hay varias teorías, como bien dijiste, también el desbalance de los neurotransmisores, como por ejemplo la serotonina. También se habla de inflamación y de problemas vasculares, que las arterias, los vasos sanguíneos del cerebro tienen problemas de dilatación, por decirlo así, o sea, dilatan demasiado. Por eso. Sí, y esto es lo que nos lleva a lo siguiente, que son los desencadenantes, porque también se habla de algunas cosas que no debe uno de hacer, de comer, para evitar los dolores de cabeza tipo migraña. O a ver, cuéntanos, digan. Y aquí van los sospechosos desencadenantes de la migraña, que en uno están los alimentos, ¿no? El chocolate es muy conocido que desencadena las migrañas, también el café, el vino. Lastimosamente, ¿no? Algunos quesos, en sí todo lo que es delicioso en esta vida. El estrés también, pero no solamente el estrés, sino también esa fase de después de tener estrés. O sea, todo puede desencadenar migraña. Otro que no es una gran sorpresa es el sueño irregular. Obviamente dormir mal o dormir insuficiente te desencadena la migraña. Para las mujeres, hormonas, o sea, el ciclo hormonal, puede que cuando estés en tu periodo, a mí me pasa mucho, cuando estoy en mi periodo se me desencadenan las migrañas y es horrible, la verdad. No está bien entendido por qué, pero simplemente es así. Es en sí, el cerebro de las personas con migraña es como un gran sensor de movimiento que por cualquier cosa desencadena una migraña. Por ejemplo, luces, olores fuertes. Si alguien se pone un perfume demasiado fuerte, se te puede desencadenar la migraña. Por eso es que se habla mucho de este libro de dolor de cabeza, que la gente tiene que tener como un diario donde tú pones, ok, hoy olí un perfume súper fuerte y me dio migraña. Wow. O sea, porque uno no piensa que estas cosas en realidad están conectadas. Porque uno llega al médico y el neurólogo que te pregunta, ¿y te has dado cuenta que algún olor, algo te desencadena? Y los pacientes dicen, realmente nunca me había puesto a pensar en esto. Y después, en verdad, fue que te compraste un nuevo, qué sé yo, aromatizante para tu sala. O detergente, o aromatizante de la ropa, y a partir de ahí empiezas a tener migrañas más frecuentemente. Y entonces vamos a hablar sobre qué hacer cuando nos empieza un ataque de migraña. Uy, ¿Qué horrible. ¿Qué podemos hacer en la casa? Taparnos, llorar, correr, morir. Primero que todo, yo lo que hago, y lo que en verdad también se recomienda porque ayuda, pues, es meterte en un cuarto oscuro, cerrar todo, ¿no? Sí, evitar cualquier tipo de estímulo, cero ruidos, todo oscuro, eso ayuda, pero realmente también este dolor va a ir subiendo y en algún momento se va a hacer insoportable. Entonces puede empezar uno con los típicos antiinflamatorios, el paracetamol, aunque sí, todos los médicos damos paracetamol, pero ayuda muy bien, el ibuprofeno o cualquier otro tipo de pastilla contra la cabeza. Exacto, también sintomáticamente si tienes náuseas puedes usar antieméticos. Hay un grupo especial de medicamentos ya para la migraña que son los triptanos, pero pues sí, realmente eso ya se tiene que ir viendo, eso lo tienes que ver con tu médico, no automedicarte, y viendo primero empezar con las pastillas de dolor de cabeza, los típicos, y después si no funciona hacer ese diario de dolores de cabeza y ya el médico va a decidir en qué momento, tu doctor va a decir en qué momento puedes utilizar estos triptanos. U otro tipo de terapias, que también ya hay terapias de inmunomodulación para las migrañas, pero ya esos son muy específicos. Pero lo primero es evitar que te dé migraña. Y para evitar que te dé migraña tienes que saber qué te la causó. Así que primero es identificar los desencadenantes y después es ya pues evitar que pase en primer lugar, ¿no? Primero, por ejemplo, dormir bien, comer bien, evitar esos alimentos que te la causan. Si te la causan, pues a mí en verdad no me la causan, pero hay mucha gente que sí. Y pues sí, tener que vivir con ella. Pero vivir con la migraña no significa que uno tiene que estar sufriendo todo el tiempo. Podemos vivir con ella. Exacto. Digo, nosotros, yo tengo migraña, vivimos con ella. No si te duele la cabeza. Pues, tampoco, ¿no? O sea, sí también. Bueno, a mí sí me da como
una vez cada 3 meses. Bueno, también Eso no es más frecuente, ¿verdad? A mí me da una vez cada mes me da cuando me viene la regla, la verdad. Y para ese tipo de cosas, bueno, para mí no, pero hay mucha otra gente que le da mucho más frecuente, o sea, una vez cada semana o 2 veces cada semana, que es insoportable. Y para este tipo de personas hay medicamentos profilaxis, o mejor dicho, medicamentos para evitar que te den, pero honestamente eso ya es un tratamiento muy específico para personas muy específicas que les afecta demasiado las migrañas y que la tienen muy frecuentemente. Una vez, por ejemplo, llegó un paciente a urgencias que tenía cada día 2 ataques de migraña. Horrible. Y se tomaba siempre ibuprofeno. Y también hay un tipo de dolores de cabeza que es los dolores de cabeza inducidos por medicamentos. Entonces, en esos pacientes son los que se usan estos medicamentos de profilaxis, de prevención. Pero son casos especiales. Exacto. Hasta se puede inyectar Botox para prevención de migraña. Lo más importante de este episodio, ya cerrando un poco, es que tenemos que llevarnos que la migraña no es solamente un dolor de cabeza. Es una enfermedad neurológica que afecta la calidad de vida de miles de personas alrededor del mundo. Pero hay esperanza. Teniendo el tratamiento correcto, evitando los ataques, puedes vivir con ella. Así es. Así que si tienes migraña o conoces a alguien que sufre de migraña, mándale este episodio para que sepa un poquito más. Nos vemos en el siguiente episodio de Desmenuzando Enfermedades, donde te explicamos cosas interesantes sobre tu cerebro. Nos vemos. Cheers. Chao.